Hungría es un país situado en Europa Central con una población de menos de 10 millones de personas. Pero hay algo curioso, muchas personas recuerdan a Hungría no por su historia o economía, sino por las mujeres. Entonces, ¿son realmente las mujeres aquí las más hermosas de Europa, como dicen los rumores? Comenta número 1, y acompáñame a ver todo este video. El rostro de las mujeres húngaras no suele transmitir una sensación de suavidad o cercanía desde el primer momento. Los pómulos altos, la estructura ósea definida, el conjunto del rostro, da una sensación de mayor madurez que su edad real. No es el tipo de belleza adorable que gusta de inmediato, sino una que requiere mirarse un poco más para empezar a percibir algo atractivo. Su piel es clara, pero no del tipo perfecto como en la publicidad. En invierno, la piel tiende a volverse pálida, casi creando una sensación de frialdad y distancia. En verano, algunas tienen la piel ligeramente bronceada, pero aún conservan su luminosidad característica. El cabello suele ser rubio, oscuro o castaño claro, tonos más bien sobrios y no demasiado llamativos. El cabello es bastante denso, de hebra gruesa y algo áspera, rara vez con peinados elaborados. Tienden a llevar el cabello natural y ordenado en lugar de intentar cambiar el color como suelen hacer las chicas estadounidenses. La mirada es lo que deja la impresión más duradera. Colores como azul, gris o marrón claro son bastante comunes, pero lo notable no está en el color, sino en la forma en que miran. Una mirada directa, sin evasión, pero tampoco acogedora, suficiente para hacer que la otra persona sienta distancia y tenga que ajustar su forma de acercarse. La estatura media de las mujeres húngaras oscila entre 165 y 168 centímetros, más alta que el promedio global. Esto crea una figura equilibrada, una zancada amplia y una postura bastante segura al moverse en espacios públicos. Pero lo que llama la atención no está completamente en la apariencia, sino en la forma en que se presentan. No intentan dar una sensación de cercanía, no sonríen por cortesía a desconocidos, no toman la iniciativa para suavizar el ambiente en los primeros encuentros, ¿no? Precisamente esta distancia hace que muchas personas se sientan atraídas porque genera la sensación de tener que acercarse en lugar de ser bienvenidos de antemano. Su carácter está claramente influenciado por la historia. Hungría ha pasado por muchos cambios importantes desde la época del Imperio Austrohúngaro hasta el periodo socialista en el siglo XX. Estas etapas han creado una sociedad que valora la estabilidad, el realismo y la capacidad de adaptación. Por ello, las mujeres aquí suelen ser directas, poco evasivas y bastante claras en la comunicación. Esto a veces se malinterpreta como frialdad, pero en realidad es su forma de mantener los límites personales, ¿no? Cuando ya existe cercanía, muestran una estabilidad y fiabilidad mucho mayores de lo que sugiere la impresión inicial. En cuanto a la posición social, las mujeres húngaras tienen un alto nivel de participación laboral. Según datos de Eurostat, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral en Hungría se sitúa alrededor del 60 al 65%. Tienen ingresos propios, independencia financiera y no dependen completamente del matrimonio. Esto genera un cambio claro en la forma en que ven la vida. La edad media para contraer matrimonio aumenta, la tasa de natalidad desciende a alrededor de 1,5 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Muchas optan por retrasar o no casarse si no encuentran una relación adecuada. Lo notable es que las mujeres de mediana edad aquí no pierden su papel social. Siguen trabajando, participando en la vida comunitaria y mantienen el respeto. No existe una frontera clara en la que su valor disminuya repentinamente con la edad.
pero el verdadero impacto no está en las cifras, sino en la forma en que cambia la vida de las mujeres. En los últimos años, Hungría ha atravesado un periodo de alta inflación que en algún momento superó el 20% en 2023. El precio de los alimentos, el alquiler y el costo de vida han aumentado rápidamente, obligando a muchas mujeres a reajustar por completo su forma de vivir. Han comenzado a gastar con más cautela, a reducir los gastos personales y a dedicar más tiempo al trabajo para mantener la estabilidad financiera. Para quienes viven solas, esta presión es más evidente, ya que no hay nadie con quien compartir los gastos. Muchas mujeres posponen formar una familia o tener hijos no porque no quieran, sino porque no están seguras de poder mantener una vida estable a largo plazo. Otras optan por dejar Hungría para buscar mejores oportunidades en países de Europa Occidental, donde los ingresos y las condiciones de vida son más favorables, ¿no? Entonces, si te pones en la posición de una mujer, entre mantener la independencia pero asumir toda la presión, o buscar un apoyo pero renunciar a parte de la libertad, ¿qué elegirías? Déjame tu comentario abajo. Pero si las mujeres en Hungría hacen que la gente mire una segunda vez, la arquitectura aquí hace que uno se detenga desde la primera. En muchos países de Europa Occidental, como Francia o Alemania, la arquitectura antigua suele restaurarse de forma muy limpia, casi perfecta. Todo se conserva bajo estándares altos, a veces hasta el punto de perder la sensación de vida. Pero en Budapest, las cosas no siguen ese camino. Los edificios aquí mantienen su aspecto envejecido, las paredes pueden estar descascaradas, la pintura desvanecida, los balcones de hierro muestran signos de óxido con el paso del tiempo. Pero esos detalles no se ocultan, existen como parte de la historia que permanece, sin ser renovados para resultar más agradables a la vista. Esta diferencia nace de la propia historia de Hungría. La ciudad de Budapest no se construyó en un periodo largo de estabilidad, sino que fue moldeada constantemente por grandes cambios. Desde la época del Imperio Austrohúngaro, este lugar fue un centro importante de Europa, con la ambición de construir obras a la altura de Viena o París. Por eso aparecen edificios grandes y elaborados con un aire de poder y ambición. Pero después vinieron periodos difíciles. Las dos guerras mundiales destruyeron gravemente muchas zonas. Especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, Budapest quedó casi devastada, muchos puentes colapsaron y numerosas construcciones quedaron solo en su estructura. En lugar de reconstruir completamente de forma moderna, Hungría eligió otro camino. Restauraron lo que pudieron, conservaron las estructuras antiguas y continuaron utilizándolas. Esto creó una ciudad donde las huellas del pasado no se borran, sino que se superponen al presente. Otro periodo que dejó una marca clara fue la etapa socialista después de la guerra. En ese tiempo muchos bloques de viviendas se construyeron rápidamente de forma simple, priorizando la función sobre la forma. Estos bloques de hormigón coexisten con las construcciones antiguas, creando un contraste evidente en un mismo espacio. Al caminar por una calle de Budapest se puede ver un edificio de estilo barroco junto a un bloque de la era soviética. No hay una separación clara, no hay límites limpios. Todo existe junto como un registro sin editar de la historia. Un ejemplo claro es el Parlamento de Hungría. Es una de las construcciones más grandes y emblemáticas, levantada a finales del siglo XIX, cuando Hungría quería afirmar su posición en Europa. Pero a su alrededor no hay una uniformidad perfecta, sino barrios antiguos, a veces deteriorados, que reflejan etapas difíciles posteriores. Otro rasgo característico es la forma en que la gente aprovecha lo que queda. El concepto de ruin bars no surgió de una idea creativa inicial, sino de la realidad de muchos edificios abandonados tras períodos de dificultad económica.
En lugar de demolerlos, se conservaron, se añadieron luces, música y se transformaron en nuevos espacios de vida. Esto crea otra capa de significado para la arquitectura. No es solo lo que se construye, sino también lo que se conserva. A diferencia de muchas otras ciudades europeas donde la arquitectura se controla estrictamente para mantener una imagen perfecta, Budapest acepta también la imperfección. Hay zonas restauradas y hermosas, pero también lugares que aún conservan las huellas del tiempo. Vivir en Hungría no es tan bullicioso como en muchos países de Europa occidental. El ritmo de vida en Budapest es más lento, las mañanas comienzan tranquilas, las cafeterías abren temprano pero no están llenas, las calles no transmiten sensación de prisa, ¿no? Hay una cierta estabilidad, como si todo hubiera funcionado de esta manera durante muchos años y no hubiera necesidad de cambiar demasiado rápido. El costo de vida, en comparación con París o Berlín, sigue siendo más bajo, pero eso no significa que sea fácil vivir. El salario medio en Hungría también es considerablemente más bajo, lo que hace que la brecha entre ingresos y gastos sea evidente, especialmente en las zonas centrales donde los alquileres y los servicios han aumentado rápidamente en los últimos años. Para los extranjeros, la sensación inicial no suele ser un choque cultural, sino un silencio prolongado. Los húngaros no son demasiado abiertos con los desconocidos, son educados pero mantienen distancia, y si uno no toma la iniciativa de iniciar conversación, es fácil quedarse solo observando sin convertirse realmente en parte de la vida aquí. El idioma también es una barrera significativa. El húngaro no se parece a otros idiomas europeos comunes, su estructura y pronunciación son difíciles de abordar, por lo que, aunque en Budapest muchos jóvenes pueden hablar inglés, al salir de las zonas centrales la comunicación empieza a volverse limitada y a veces genera una sensación de aislamiento, ¿no? La vida diaria es bastante simple y sigue un ritmo estable y repetitivo, ¿no? La gente utiliza mucho el transporte público, compra en mercados locales y no depende demasiado del coche privado. El sistema de transporte público funciona de manera eficiente, aunque no siempre es moderno, pero es suficiente para mantener un ritmo de vida constante. Después de un tiempo comienza a aparecer otra sensación, no es una incomodidad clara, sino una repetición prolongada. Todo funciona sin problemas, pero también hay pocos cambios y esto genera dos reacciones muy diferentes. Algunos lo ven como una estabilidad valiosa, mientras que otros sienten que se estancan, especialmente si están acostumbrados a entornos competitivos y de cambios rápidos, ¿no? Las oportunidades profesionales en Hungría no son tan amplias como en los países de Europa occidental, y por eso muchos jóvenes deciden irse a Alemania, Austria o a los países nórdicos para buscar mejores ingresos y oportunidades de desarrollo. Esto crea una realidad bastante clara. Si se quiere avanzar rápido, Hungría no es el lugar ideal. Sin embargo, no todos se van, porque todavía hay quienes deciden quedarse, no porque no tengan otras opciones, ¿no?, sino porque aceptan este ritmo de vida. Una ciudad no demasiado rápida, no demasiado ruidosa, que no empuja constantemente a las personas a avanzar. Vivir en Hungría no produce una sensación de cambio inmediato, pero si uno permanece el tiempo suficiente, empieza a darse cuenta de que no todo el mundo necesita una vida más rápida para sentirse satisfecho. Si se vive en Hungría durante un tiempo, se empieza a notar que la experiencia aquí no está en ir a muchos lugares, sino en quedarse el tiempo suficiente en unos pocos sitios familiares. En Budapest hay una costumbre bastante característica de empezar el día con café, pero no de forma apresurada. Los pequeños cafés repartidos por la ciudad suelen tener un ambiente tranquilo, con poco ruido, donde la gente se queda más tiempo en lugar de beber rápido. Nadie apura, nadie mira el reloj demasiado. Esta es una de las formas más simples de sentir el verdadero ritmo de la ciudad. Otra experiencia casi imposible de omitir
es bañarse en aguas termales. Lugares como Széchenyi Thermal Bath o Gellert Baths no son solo para turistas, los locales van allí como parte de su vida cotidiana, se sumergen en el agua caliente en medio del clima frío, conversan con calma o simplemente permanecen en silencio. No es una actividad de ocio, sino más bien una forma habitual de descanso. Las tardes en Budapest suelen estar ligadas a caminar. No hace falta un plan concreto, basta con recorrer la orilla del río Danubio, cruzar puentes como el Chain Bridge, observar cómo la ciudad pasa de la luz del día al tono dorado del atardecer. Este momento no es especialmente extraordinario, pero es lo que muchos recuerdan durante más tiempo. Cuando cae la noche, una experiencia muy propia de Budapest son los ruin bars. Bares como Színplakert se construyen dentro de edificios antiguos, manteniendo su estructura envejecida y añadiendo luces y música. El espacio no es perfecto, incluso puede parecer algo desordenado, pero crea una sensación natural, no excesivamente preparada. Si se quiere salir de la ciudad, los pequeños pueblos de los alrededores también ofrecen otra experiencia. Szentendre es un ejemplo, con calles estrechas, casas bajas y un ritmo de vida mucho más lento que en Budapest. No hay demasiadas actividades, pero es ideal para caminar, observar y sentir la tranquilidad. Otra actividad menos mencionada pero bastante característica es visitar los mercados locales. Allí no solo hay alimentos, sino también una forma de comunicación propia de los húngaros. No es excesivamente cercana, pero sí clara y directa. Las compras se realizan rápido, con pocas palabras, pero reflejan bien el carácter de la gente de aquí. Lo interesante es que la mayoría de estas experiencias no son del tipo que hay que probar obligatoriamente, no impresionan demasiado desde el primer momento, pero si se repiten varias veces empiezan a resultar familiares y poco a poco se entiende por qué la gente se vincula con este lugar. Hungría no es el tipo de destino que deja a uno abrumado, pero si se permanece el tiempo suficiente se empieza a notar que las cosas pequeñas, lentas y poco llamativas son precisamente las más memorables. El momento de viajar a Hungría no es solo una cuestión de clima, sino también de cómo la experiencia en este lugar cambia según cada estación. Si se quiere ver Hungría en su estado más agradable, el periodo de abril a junio es una opción razonable. En ese momento el clima se vuelve más cálido, con temperaturas entre 15 y 25 grados Celsius, ni demasiado calor ni demasiado frío. La vegetación comienza a cubrir las calles de Budapest, los cafés abren más y la ciudad da la sensación de respirar nuevamente tras el largo invierno. También es cuando todo está en equilibrio, no demasiado lleno de turistas, pero lo suficientemente animado como para no sentirse vacío. El verano, de julio a agosto, es la época más concurrida en Budapest. Las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados Celsius o más, el ambiente se vuelve más dinámico con festivales de música, eventos al aire libre y la llegada de turistas de toda Europa. Es el momento adecuado si se quiere ver una Hungría más abierta y llena de energía, pero también hay que aceptar la multitud y el aumento de los costos. Otro periodo interesante es el otoño. De septiembre a octubre, las temperaturas se suavizan entre 10 y 20 grados Celsius, las hojas se vuelven amarillas y rojas, creando un paisaje muy característico de Europa central. Es cuando Budapest se vuelve más tranquila, con menos turistas, ideal para quienes quieren experimentar la ciudad de una manera más pausada, con menos influencia del turismo. Pero si se quiere entender mejor Hungría, el invierno es un momento a considerar. De noviembre a febrero, las temperaturas pueden acercarse a los 0 grados Celsius, hace frío, los días son cortos y el entorno se vuelve mucho más silencioso. No es la época bonita en el sentido habitual, pero es cuando la ciudad muestra con mayor claridad su esencia.
Menos turistas, menos actividades al aire libre, todo se ralentiza y la vida transcurre de una forma más realista. Una experiencia especial en invierno son los mercados navideños, donde las luces, la comida caliente y el ambiente festivo crean una sensación acogedora en medio del frío. Al mismo tiempo es cuando los baños termales como Széchenyi Thermal Bath se vuelven más atractivos, ya que sumergirse en agua caliente en medio del aire frío genera una sensación muy distinta. Sin embargo, el momento de viajar a Hungría también debe considerar factores prácticos actuales. Tras el periodo de alta inflación en los últimos años, los costos de viaje han aumentado, especialmente en Budapest. Los precios de hoteles, comida y servicios ya no son tan baratos como muchos pensaban antes, aunque siguen siendo más bajos que en las grandes ciudades de Europa occidental. Por lo tanto, elegir el momento no depende solo del clima, sino también de cómo se quiere experimentar el lugar. Si se busca equilibrio, la primavera y el inicio del otoño son adecuados. Si se busca energía y eventos, el verano es la opción clara, pero si se quiere ver Hungría en su estado más auténtico, menos cubierto por el turismo, el invierno es un momento a considerar. Hungría no cambia completamente según la estación, pero la forma de percibirla sí, y a veces el momento del viaje determinará si se ve una versión más agradable o una versión más real de este lugar. Pero si se piensa que Hungría es un lugar tranquilo todo el año, los festivales muestran un lado completamente diferente. En Hungría, los festivales no son solo para divertirse, sino también una forma de escapar temporalmente del carácter reservado cotidiano. En estas ocasiones, el ambiente cambia claramente, especialmente en Budapest, donde las plazas y las calles se vuelven más animadas de lo habitual. Uno de los eventos más grandes es el Sziget Festival, que se celebra en verano en una isla en medio del río Danubio. Es uno de los festivales de música más grandes de Europa, atrayendo a cientos de miles de personas cada año. Lo destacable no es solo la música, sino la forma en que la ciudad se vuelve más abierta durante este periodo. Personas que normalmente son reservadas se vuelven más relajadas y más dispuestas a conversar. Pero no todos los festivales tienen un carácter tan moderno, ¿no? En invierno, los mercados navideños aparecen por toda la ciudad, especialmente alrededor de la Basílica de San Esteban. El espacio se llena de luces amarillas y el aroma de vino caliente y comida tradicional se extiende por todas partes, ¿no? No es un festival ruidoso, sino que transmite una sensación cálida y pausada, acorde con el ritmo de vida de los húngaros, ¿no? Otro festival con un fuerte carácter tradicional es Busojarás, que tiene lugar a finales del invierno en la ciudad de Mohács. Los participantes visten trajes con grandes máscaras de madera y desfilan por las calles para ahuyentar el invierno. El ambiente es algo extraño, incluso difícil de entender para los extranjeros, pero refleja claramente cómo los húngaros conservan elementos culturales antiguos, ¿no? El punto en común de los festivales aquí es que no están excesivamente comercializados, aunque haya turistas, mantienen la sensación de ser actividades para la gente local. No son demasiado ostentosos, no intentan impresionar, pero son suficientes para que quienes participan se sientan parte de ellos. Lo interesante es que en estos momentos se puede ver otra Hungría, con menos distancia y menos silencio, pero cuando los festivales terminan, todo vuelve a ser como antes. Y quizás es precisamente ese contraste lo que hace que estos momentos sean memorables. Otro festival con un fuerte carácter tradicional es Busojarás, que tiene lugar a finales del invierno en la ciudad de Mohács. Los participantes visten trajes con grandes máscaras de madera y desfilan por las calles para ahuyentar el invierno. El ambiente es algo extraño, incluso difícil de entender para los extranjeros, pero refleja claramente cómo los húngaros conservan elementos culturales antiguos, ¿no?
El punto en común de los festivales aquí es que no están excesivamente comercializados, aunque haya turistas, mantienen la sensación de ser actividades para la gente local. No son demasiado ostentosos, no intentan impresionar, pero son suficientes para que quienes participan se sientan parte de ellos. Lo interesante es que en estos momentos se puede ver otra